Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a otro vídeo. Espero que estéis increíblemente bien y que el negocio funcione también bien. Hoy siguiendo lo que habíamos hablado la semana pasada, si recordáis, la semana pasada habíamos hablado de que si la LLC era una buena opción para vender en Amazon. Si no lo recordáis, os dejo por aquí el enlace. Pues bueno, vamos a hablar de lo que es, o de otra figura fiscal que podríamos optar para vender en Amazon, que es el NHR. El NHR, pues es la traducción al español, es el residente no habitual. Es una figura fiscal que Portugal nos permite tener, lógicamente con una serie de condiciones, ¿vale? Y que, bueno, pues de alguna manera cuando cuando te vas a vivir allí, o cuando aplicas este tipo de residencia, pues es muy ventajoso. Vamos a entrar ahora en la web, ¿vale? Una de tantas que hay, pero bueno, la que yo creo que tiene más información útil y más interesante, y bueno, pues vamos al lío. Bueno, pues ya estamos dentro. Como os comenté, hay muchísima información en internet acerca del NHR, pero una de las páginas más interesantes y, vamos a decir, más completas que se pueden encontrar de manera inicial, ¿vale? Porque esto, como vamos a desarrollar ahora, hay que mirarlo muy bien y cada caso hay que estudiarlo de una manera particular, pero bueno, esta página la verdad es que está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, el título pinta bien, ¿vale? Residencia fiscal en Portugal de 0 a 10% de impuestos, y bueno, aparentemente parece una bicoca. Tenéis que tener en cuenta, y esto es muy importante, ¿vale?, que cuando hablamos de optimización fiscal no quiere decir dejar de pagar impuestos. No es lo mismo, por ejemplo, estar en España, optar a una NHR en Portugal, porque ya el negocio fiscalmente lo está escalando, porque ya estás evolucionando o facturando al mes pues, una cantidad de dinero razonable, ¿vale?, que te permita que si haces este tipo de cambios pues ahorrar mucho dinero. Como os comentaba, no es lo mismo irse, por ejemplo, a Portugal que pedir la residencia fiscal, por ejemplo, en Panamá, ¿vale? Panamá, os tengo que decir que tiene incluso muchas mejores opciones que Portugal, pero en el momento en el que pides un cambio a un paraíso fiscal, pues posiblemente vas a tener no problemas con Hacienda, sino que te van a investigar o te van a pedir una serie de documentación, ¿no? Lógicamente, si tienes las cosas bien, no hay ningún tipo de problema, pero bueno, al final esto se trata un poco de pasar lo más desapercibido posible y de hacer las cosas pues rápido y sencillo, ¿no? Entonces, bueno, aquí, como podéis ver, hay una serie esto es una visa, tenéis aquí toda la información que nació a raíz de que en la anterior crisis, ¿vale?, en el 2009, pues Portugal necesitaba atraer muchos inversores, vamos a decirlo. Entonces, bueno, esta junto con otra que es la Golden Visa, que viene también aquí, la podéis ver, pues son dos opciones que sacó Portugal, ¿no? Entonces, lo más interesante que nos puede, a priori, ¿vale?, olvidaros de esta parte del 0%, se puede conseguir, porque se puede conseguir. Incluso con una LLC sí que lo puedes conseguir, ¿vale? Pero no es el objetivo. El objetivo al final, pues es, si recordáis los tramos fiscales que habíamos visto la semana pasada, pues, y os acordáis que a partir de 60.000 euros, por ejemplo, en España de facturación, ya tienes que, Hacienda ya estima que tienes que pagarles un 48%, ¿vale? Entonces, claro, aquí tenéis que tener en cuenta que, como os dice aquí, por el contrario, los profesionales de alta relevancia van a pagar un máximo de un 20% sobre sus ganancias, ¿vale? Entonces, claro, eso ya de partida es una opción muy
muy buena, ¿no? Porque si llegas, que es la idea de todo, facturar más de 6.000 euros al mes en Amazon, como he comentado en otras ocasiones, no es nada del otro mundo, no es nada inviable, ¿vale? Y a partir de esa cantidad, pues no pagarías el 48%, pues por ejemplo, que hay en España, sino que pagarías un tipo fijo de un 20%, ¿vale? Entonces, aquí están un poco las características, ¿vale? Lo que se necesita, que no hubiera sido en los 5 años anteriores contribuyente por el IRPF en Portugal, ¿vale? Que no hubieras tributado durante 10 años con ninguna de tus rentas generadas en el extranjero, ¿vale? Y después, las personas que se acojan a este tipo de residencia gozarán de un tipo de gravamen fijo, o sea, fijo durante estos 10 años, de un 20% para la mayor parte de sus rentas de trabajo y de actividades profesionales de alto valor añadidas, y ojo aquí el tema importante, generadas desde el país. Si estáis vendiendo en Amazon, no generáis desde el país, generáis desde fuera, por lo que posiblemente, no os voy a decir que vais a estar exentos, ¿vale? Porque no vais a estar exentos, lógicamente, pero podéis llegar a un tipo marginal muy cercano al 5%, y en determinados casos sí que puedes llegar incluso hasta el 0%, ¿no? Entonces, bueno, como hablábamos, es súper muy buena opción, la verdad, las cosas como son. Requisitos, y aquí viene el tema importante, muy importante, que ya lo tenía que haber dicho al principio, pero yo no soy asesor fiscal, ¿vale? Esta información está en internet, yo no os digo lo que tenéis que hacer, y para esto necesitáis que alguien os asesore, ¿vale? Por cosas que vamos a ver ahora. Entonces, los requisitos para el NHR en Portugal son que la persona interesada no haya tributado como residente fiscal en Portugal, bueno, en los últimos 5 años, ya lo habíamos dicho, ¿vale? Que la persona reúne las condiciones exigidas por el país para ser considerado como residente fiscal no habitual. En este caso, pues por ejemplo, residentes, personas que viven en la Unión Europea, españoles, pues perfecto, ¿no? Debes permanecer al menos 183 días al año, seguidos o alternos, o disponer de una vivienda alquilada o en propiedad para ser considerado como residente habitual, ¿vale? Y aquí esto es una matización muy importante. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede optar a este tipo de residencias. Y os explico por qué. Ahí me he encontrado casos y sé de personas que, imaginaros, ¿no? Estáis casados, tenéis 2 hijos y, bueno, pues por H o por B optáis a este tipo de residencia, ¿vale? El justificar que tú vives 183 días al año en Portugal es relativamente sencillo, pero claro, vamos a decir que se comparte información, tanto entre la hacienda portuguesa como entre la española. Y claro, si tú figuras con otra serie de cosas aquí en España, como por ejemplo, la vivienda no es un requisito, porque perfectamente tú puedes tener una hipoteca y irte a vivir a Portugal y seguir pagándola. Eso no es tampoco ningún tipo de problema. Pero claro, si tus hijos van al colegio en España y sigues teniendo los médicos en España, que esto lo ha hecho bastante gente, ¿vale? Ese tratado de doble nacionalidad o de doble imposición que hay entre España y Portugal por este tema, pues no se aplica. Entonces te va a llegar la Hacienda de España y te va a considerar pues que estás viviendo en España, aparte de que Portugal te va a considerar que no eres residente fiscal, por lo tanto tienes ahí el problema grande y añadido. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta, es muy importante, ¿vale? Porque los problemas pues pueden ser bastante posteriores, ¿vale? Después hay una cosa importante. Si obtienes las rentas en Portugal, pues bueno, tienes que hacer la correspondiente declaración, pero hay una parte aquí. Si obtienes las rentas en el extranjero, o sea, si cobras de un país que no sea Portugal, entonces puedes
no pagar impuestos. Es el caso de Amazon. Imaginaros que estáis vendiendo en Amazon España o en Amazon Europa, hacéis la residencia fiscal en Portugal, ¿vale? Tenéis todas vuestro piso alquilado, facturas de la luz, factura del agua, servicios, tarjetas justificantes de pagos en supermercados y demás, todas esas cosas, ya os digo que habría que guardarlas en su momento, ¿vale? LLC, vendiendo en Amazon, España y demás, se puede considerar de que tus rentas vienen del extranjero, ¿vale? Como os digo, estos son cosas que hay que mirar de manera pormenorizada, hay que mirar de manera muy cada caso es totalmente distinto, y por eso os dejo un poco esta página. No me quiero extender más, ¿vale? Porque la información está aquí, yo simplemente os la hago saber y que la tengáis en cuenta. Bueno, qué duda cabe que hay un factor también bastante importante, ¿no? Que la vida en general en Portugal es mucho más barata, ¿vale? Los pisos, alquilar un piso es bastante más barato, en una zona como Porto, Lisboa ya no tanto. Si te vas a zonas de fuera, como por ejemplo puede ser Aveiro, Braga, Coimbra y demás, pues es bastante más barato que no Porto. Porto no es una ciudad cara. Comprar comestible en Portugal es bastante más barato en general. Hay de todo. Hay una cadena, pues por ejemplo, que se llama Intermarché, que es muy conocida, y es como si estuvierais aquí en un Carrefour o en el Corte Inglés, ¿no? Y aparte, pues que la gente es muy hogareña, las cosas como son, la gente es muy bien, son muy parecidos a nosotros, pero digamos que aceptan muchísimo mejor. Aquí es una pena decir esto, ¿no? Y ya lo he hablado en muchas ocasiones, que parece que aquí al emprendedor o al autónomo o como lo queréis llamar, pues somos como bichos raros, ¿no? Y en Portugal realmente que no, agradece muchísimo el que alguien venga, apuesta por el país y bueno, pues invierta realmente en lo que es el país. Bueno, pues como habéis visto, el aplicar al NHR o la residencia no habitual en Portugal tiene muchas ventajas, ¿vale? Tiene una serie de vamos a decir así, privilegios de cara a 10 años, pero también tiene una serie de condiciones que hay que cumplir de manera sustancial y de manera equitativa, entre otras cosas, pues como hemos visto, para no tener problemas con Hacienda futuros. Pues nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana. Chao, hasta luego.